Desde hace unos meses llevamos escuchando a diario noticias sobre los bitcoins y el resto de criptomonedas. Casi todas estas noticias hablan de los cambios en su valor, pero pocas veces se habla de la tecnología que hay detrás. En este vídeo intentaremos explicar cómo funciona de una forma sencilla. Pero antes de hablar sobre cómo funciona Bitcoin, nos tenemos que preguntar cómo funciona el comercio y en qué principios se basa el valor de nuestro dinero. El comercio es tan antiguo como la propia civilización. Para superar las dificultades del trueque, se llegó al acuerdo desde la antigüedad de que el oro tenía un valor intrínseco que podía ser utilizado para intercambiarlo por mercancías o servicios. Esta tradición se ha mantenido a lo largo de la historia. Tal es así que hasta mediados del siglo XX los billetes tenían una cantidad de oro asociada como respaldo. Un ejemplo histórico del peligro de no respaldar la moneda es el pánico de 1837. En aquella época en Estados Unidos se permitió que cada entidad pudiese emitir sus propios dólares. Esto traía el riesgo de que en caso de quiebra de dicha entidad, los billetes que había emitido perdían todo su valor. En la actualidad, la única entidad capaz de emitir dólares estadounidenses es la Reserva Federal. Del mismo modo, la única entidad capaz de emitir euros es el Banco Central Europeo. A día de hoy, el respaldo que tienen los billetes es sencillamente la confianza que tiene la sociedad en la institución que los emite. Las criptomonedas pretenden ofrecer una red con unas propiedades tales que la sociedad pueda confiar en ella para su uso como moneda. Una de estas propiedades es que la cantidad de moneda que puede emitir la red está limitada. En particular, Bitcoin nunca podrá alcanzar más de 21 millones de unidades monetarias. Otra de las propiedades de estas monedas reside en el uso de la criptografía. Estas técnicas, aunque complejas, pueden ser explicadas con un ejemplo sencillo. Imaginemos una clase de colegio. Entonces tenemos pupitres en la clase, ¿vale? Unos cuantos pupitres. Y dentro de ella hay dos personas, Alice y Bob, que se gustan. Y quieren mandarse notitas, pero como vemos en el dibujo, no están juntos. De hecho, hay una persona en medio, que es Charlie, y a Charlie también le gusta a Alice y está celoso. Entonces, Alice y Bob quieren cifrar sus notitas de alguna forma para que Charlie no sepa lo que hay en ellas. Entonces quieren esto, que vaya así, y Charlie no lo sepa. Entonces, para ello es lo que se usa la criptografía. La criptografía ya estaba en la época de los romanos. De hecho, una de las primeras formas para cifrar mensajes es ir desplazando las letras del mensaje un número finito de letras. Pero claro, Charlie no es tonto. Entonces, esa forma a Alice y a Bob no les sirve porque es muy fácil de romper. Supongamos que Alice le quiere mandar a Bob el mensaje "te quiero". Entonces, para poder cifrarlo con desplazamiento de una letra, es decir, cada letra pasa a la siguiente, la T pasaría a ser la U, la E pasaría a ser la F, la Q pasaría a ser la R y así sucesivamente. Entonces, el mensaje que empieza por UF, R y lo que sigue, pues no se entiende. Y a esto es lo que denominamos cifrado César. Claramente, con este método, una persona a la que le llegara un mensaje cifrado podría deducir que es un mensaje. No sabría lo que contiene, pero sí que podría deducir que es un mensaje. Por ejemplo, en este mensaje tenemos 2 letras, un espacio y otras 5 letras. Entonces, sí que se entiende que algo tiene que significar. Por lo tanto, decimos que este método no es un método seguro. Un método seguro es aquel en el que si una persona recibe un mensaje cifrado, no sabe distinguir si eso es un mensaje o es un conjunto de letras aleatorias que no tiene ningún contenido. Alice y Bob son chicos muy listos, pero Charlie también lo es. Por lo tanto, Alice y Bob querrían tener un método de forma que, aunque Charlie supiera qué es lo que están usando para cifrar sus mensajes, no pudiera acceder al contenido. Sabría que están mandando un mensaje, pero no sabría qué dicen. Imaginemos que Alice y Bob utilizan el siguiente sistema. Alice tiene el mensaje y lo mete dentro de una caja. La puede cerrar con un candado que tiene abierto. Alice pone el candado y lo cierra. Alice no tiene la llave del candado. La llave la tiene Bob. Entonces, Bob puede meter la llave, abrir la caja y sacar el mensaje. Charlie puede ver todo este proceso,
pero no tiene ningún acceso al mensaje en ningún momento. Por lo tanto, aunque Charlie vea todo lo que están haciendo Alice y Bob, no puede acceder al contenido del mensaje. Esto es en lo que se basan los métodos actuales, pero como no podemos utilizar cajas de verdad, lo que hacemos es utilizar claves virtuales. Ahora imaginemos que nuestro candado tiene 2 llaves. Una llave que se utiliza para cerrar el candado y otra llave que se utiliza para abrirlo. A la llave que cierra el candado le llamaremos clave pública y a la llave que lo abre, clave privada. La clave pública la puede tener todo el mundo. De hecho, a Alice y a Bob le da igual dejarle la clave pública a Charlie. Lo único que importa es que Bob guarde bien su clave privada. Este sistema tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, cuando quieres hacer un login en cualquier página de internet o cuando quieres hacer una transferencia en un banco. ¿Y todo esto cómo se combina para dar lugar a una moneda virtual con la que se puedan hacer transacciones de dinero entre personas? Veámoslo con un ejemplo. Tenemos un grupo de amigos, Elena, Bea, Celia e Iván. Y supongamos que entre ellos se están prestando mutuamente dinero. Es decir, en un momento dado pueden ir a un bar y en vez de tener que pagar cada uno su parte, pues uno paga la de todos, ¿no? O simplemente se lo dejan entre ellos. Entonces supongamos que Bea deja dinero a Elena pide 10 euros a Iván y así sucesivamente. Un problema que tienen es, si el grupo de amigos empieza a crecer, el número de transacciones que hay entre ellos aumenta. Entonces es difícil llevar la cuenta de cuánto dinero debes y cuánto dinero te deben. Entonces, como son un grupo de amigos organizados, pues han decidido tener un libro de contabilidad donde anotar cada una de las transacciones de dinero que hay entre ellos. Al final de mes se reúnen, echan cuentas y ven cuánto dinero se ha gastado cada uno y quién debe más dinero y quién debe menos. Como en este libro de cuentas cualquiera puede escribir, podría llegar, por ejemplo, Elena y decir que Bea le debe 500 euros, sin que Bea haya dado el consentimiento para que Elena apunte eso. Al final, una forma de solucionarlo podría ser si cada persona que autoriza un pago hace una firma a continuación al lado de la entrada en el libro este que comparten todos ellos. Con esto ya solucionamos el problema de transacciones que realmente no han tenido lugar. Pero ahora tenemos un problema más, y es ¿qué ocurre si Bea empieza a gastar dinero del grupo y cuando llega al final de mes desaparece? Para evitar esto, lo que acordamos en un principio es cuánto dinero se supone que en el momento inicial cada una de estas personas posee. Entonces, el primer día del mes lo que acuerdan es la cantidad de dinero que puede gastarse cada persona y a partir de ahora, cada vez que una persona quiera hacer un préstamo o quiera pedir dinero, no puede haber un intercambio de dinero si la persona que lo da no tiene una cantidad suficiente. Realmente, con esto casi hemos inventado lo que es un banco. La diferencia que hay es que en un banco el libro de cuentas lo tiene una tercera persona, una entidad en la que confiamos, mientras que nosotros lo que queremos es no tener que involucrar a terceras personas fuera del grupo. Como no queremos involucrar a terceras personas, lo mejor es dar una copia del libro de cuentas a cada una de las personas y que cada vez que alguien haga un cambio de dinero, todos anoten ese cambio en sus respectivos libros. Cuando una persona intercambia dinero con otra, acuerda comunicar al resto del grupo de este intercambio. Pero podría pasar que alguien del grupo no se enterara. O podría pasar que una persona recibiera información de 2 personas distintas y no supiera si se refiere a la misma transacción o no. Una solución a este problema viene dada por blockchain. Nosotros tenemos aquí nuestro libro de cuentas, donde hemos dicho que teníamos nuestras anotaciones de cuánto dinero se manda y quién lo manda y una firma de la persona que ha realizado ese intercambio. Vamos a ir convirtiéndolo poco a poco a un formato más electrónico. Entonces, el equivalente a nuestro libro de cuentas en blockchain va a ser un bloque. Un bloque almacena la información de estas transacciones junto con una firma digital de la persona que la lleva a cabo. La forma de firmar estas transacciones funciona con un mecanismo parecido al que ya hemos explicado antes de clave pública y clave privada. Expliquemos, pues, cómo funciona este sistema de firmas basado en el uso de una herramienta especial como lo son las funciones hash. Imaginemos que tenemos un montón de cartas, las tenemos almacenadas y queremos
Ser capaces de encontrar una carta rápidamente, localizarla, sin necesidad de leerla entera. Entonces, lo que querremos hacer será, por ejemplo, identificar cada carta con un nombre que resuma su contenido. Podríamos, por ejemplo, identificar cada carta con la primera palabra que está escrita. Entonces, por ejemplo, esta carta se identificaría con la palabra hola, otra con la palabra buenos, porque empieza por buenos días, etc. ¿Cuál es el problema? Que puede ser que haya varias cartas que empiecen con la misma palabra, de manera que tendríamos que con una sola palabra podemos identificar muchas cartas y tenemos que leer cada una de ellas para poder saber cuál es la que buscamos. Así que esto es un problema. Vamos a intentar complicar esto un poco más. Y si en vez de coger la primera palabra de cada carta, cogemos, por ejemplo, una de cada 3 letras. Esto hará más difícil que un mismo nombre coincida para varias cartas. Pero aún así, es posible que alguien, sabiendo esto, pueda escribir varias cartas que se vayan a identificar con el mismo nombre. Es difícil, pero sigue habiendo una cierta probabilidad. Lo que nos interesaría sería encontrar un método tal que fuera prácticamente imposible que a 2 cartas se les asociara un mismo nombre. En los ordenadores se usa un sistema muy similar a este, solo que en vez de cartas lo que tenemos son datos. A estos datos se les aplica lo que se llama una función hash, que es una función que para un conjunto de datos devuelve un nombre, como sucedía con las cartas. Diremos que una función hash es buena si para cambios muy pequeños en el conjunto de datos el nombre que obtenemos es muy diferente. Y con esto, si la probabilidad de que un mismo nombre se asocie a 2 conjuntos de datos diferentes sea muy baja. ¿Y cómo funciona esto de las firmas? Pues lo que vamos a tener es una función hash un poco especial. Es como una función hash normal, solo que, además de coger los datos de partida, para obtener el nombre, utiliza también la clave privada. Además, vamos a tener otra función que, dados los datos de salida y la clave pública que todo el mundo conoce, se pueda saber si estos datos son buenos. Es decir, si de verdad han sido firmados por esa persona. En el contexto de las transacciones usaremos este método para generar las firmas. Partiremos de la transacción como información inicial. Le aplicaremos la función utilizando la clave privada de la persona que ha hecho la transacción y obtendremos una firma, que será diferente en cada transacción aunque identifique a la misma persona. Como cada transacción tiene un identificador único, aun cuando una misma persona haga 2 transacciones iguales de una misma cantidad a un mismo destinatario, el valor obtenido aplicando esta función será diferente. Bien, además de tener una transacción firmada por una persona, un problema que puede ocurrir es que, por ejemplo, Celia mande 100 euros a Elena y luego esta misma transacción se vuelva a repetir, es decir, que Celia al mes siguiente vuelva a mandar otros 100 euros a Elena. ¿Cómo podemos distinguir una transacción de otra? La forma más sencilla de hacerlo es asignando un número distinto a cada una de estas transacciones. Entonces, en nuestro bloque, además de tener el concepto de la transacción y la persona que la ha efectuado, vamos a tener un número que las identifique. Cada bloque, por así decirlo, van a ser un conjunto de transacciones en las que todo el grupo acuerda que han sido legítimas. Es decir, están firmadas por aquellos que lo han llevado a cabo, o no ha habido dinero de más, etc. Un blockchain lo que va a ser es una cadena de bloques en los cuales las personas han acordado que lo que hay escritos en ellos es información válida. ¿De acuerdo? Aquí tendremos otra información de otras transacciones. ¿De acuerdo? Y es una cadena temporal. ¿No? Según va avanzando el tiempo, se van añadiendo nuevos bloques en los que todo el grupo confía. Una cosa de la que tenemos que hablar es cómo se realiza este enlace entre bloques. Bien, cada bloque va a tener un apartado en el que se haga una referencia al bloque siguiente. Y a su vez, cada bloque va a tener información sobre cuál es el bloque anterior a este. De modo que es imposible que alguien intente intercambiar esta información de un sitio a otro.
Estos identificadores se obtienen con una función hash. Entonces lo único que nos quedaría por ver es cuál es el siguiente bloque de esta cadena. Lo que habíamos dicho antes es que cada persona, cuando hiciera una transferencia, se iba a comunicar al resto del grupo. Entonces, ese mecanismo lo vamos a mantener. Y supongamos que las transferencias sin confirmar las vamos anotando. Cuando queramos crear un nuevo bloque, lo que vamos a hacer es coger todas estas transferencias, crear un bloque con ellas, poner el identificador del bloque anterior y ahora solo tendríamos que añadirlo a la cadena. Pero, ¿quiénes se encargan de hacer estos bloques? Los que se encargan de hacer estos bloques son los mineros. Los mineros son personas que voluntariamente se dedican a recoger esta información y crear bloques. Pero si tenemos varias personas trabajando en una misma tarea, ¿quién se lleva el gato al agua? Es el primero que acabe en realizar un trabajo de esfuerzo. Esta prueba de trabajo consiste en rellenar al final del bloque un número que tú vas modificando. Y como hemos explicado antes, el identificador de este bloque va a ser el que nos devuelva una función hash. Entonces, si nosotros exigimos que el resultado que obtengamos con la función hash tenga que empezar con una cantidad determinada de ceros, pongamos que para que sea un hash válido tenga que empezar por 5 ceros. La única forma de garantizar esto es ir cambiando este número de 1 en 1. Porque aparentemente no hay una forma fácil de obtener este resultado. Esta tarea es una tarea bastante difícil. Entonces, el primero que obtiene un número que colocado aquí al final del bloque obtiene un resultado tras pasarlo por la función hash con una cantidad determinada de ceros, en este caso 5, ese es el que gana la carrera y el que coloca el siguiente bloque en la cadena. Pero, ¿cómo de difícil es esta prueba de trabajo en la que se basa la confianza en el sistema? Sabemos, por lo que hemos visto antes, que una función hash es difícil de manipular para obtener un mismo resultado con unos datos similares. Esta es la razón por la que no va a poder sustituirse un bloque por otro, ya que la mejor forma de hacerlo es probando aproximadamente 2 elevado a 256 identificadores distintos. ¿Y esto es seguro? Digamos que es más fácil ganar la lotería. Entonces, ¿cómo de grande es 2 elevado a 256? Pues bien, imaginémonos nuestro universo. En nuestro universo hay un montón de galaxias. En cada una de estas galaxias hay un montón de estrellas. Cada una de estas estrellas tiene muchos planetas. En nuestra galaxia solo uno de esos planetas tiene personas. Pero tiene muchas personas. Tiene 7.000 millones de personas. Ahora imaginemos que cada una de esas personas tiene 1 millón de ordenadores. Cada uno de esos ordenadores, suponiendo que fueran unos ordenadores muy buenos, podría realizar 4.000 millones de operaciones por segundo. Son muchas. Entonces, ahora imaginemos que cada una de estas personas, de cada una de las estrellas, de cada una de las galaxias de nuestro universo, hubiera puesto su millón de ordenadores a hacer cálculos en el momento del Big Bang. Pues bien, a día de hoy todavía no habría terminado de hacer los cálculos. ¿Y solo en eso reside la confianza que se puede tener en el blockchain? En verdad, el mecanismo de blockchain aporta más seguridad a este nuevo sistema monetario. Podría pasar que en un momento dado 2 personas colocaran un bloque válido a la vez, entonces, ¿con cuál de ellos nos quedamos? Bien, la decisión se toma después. Siempre, al final, la gente decide que se queda con la cadena más larga. Entonces, si en un momento dado tenemos 2 cadenas distintas, alguien tendrá que desempatar y esa persona que desempate hará que una de ellas sea más larga y a partir de ahora siempre van a tomar como la cadena válida aquella que sea la más larga, en la que más esfuerzo se ha puesto. Con esto solucionamos 2 problemas. El primero es que no se pueden gastar 2 veces en la misma moneda. Normalmente cuando vamos a hacer la compra, nosotros entregamos un billete a cambio de un producto. Cuando estamos moviéndonos en este entorno, es difícil saber si solo estamos gastando una vez esa moneda. Con esta cadena de bloques garantizamos que si se ha hecho tal pago, ese pago se ha realizado de verdad. El segundo problema que hemos solucionado es que
no va a haber una sola persona encargada de crear bloques. Se supone que existe una unidad de personas, de mineros, que se encargan de crearlos. Y la probabilidad de que sea la misma persona la que esté haciendo siempre las mismas tareas es muy baja. Con esto lo que ganamos es, por ejemplo, si nosotros lo que teníamos era una lista de transacciones, pues perfectamente si toda la actividad recae en Alice, Alice podría decidir que haya ciertas transacciones que nunca aparezcan en la cadena. Pero esto no va a ocurrir porque va a haber otras personas que sí que hayan escuchado esta transacción y que puedan meterla en un bloque a continuación. La única situación en la que Alice podría tomar ventaja de esto es si tuviera su propia rama y colocara bloques en ella. Pero ¿qué ocurre? Que una sola persona compitiendo con el resto de mineros no va a conseguir nunca tener la cadena más larga. Entonces su cadena va a caer en el olvido y la cadena válida va a ser la del resto de personas. La pregunta que ahora nos tendríamos que formular es ¿qué sacan de todo esto los mineros? ¿Por qué razón se dedican a mantener el sistema? Bien, sacan dinero. La respuesta corta es esa. Por hacer este trabajo, al crear un nuevo bloque, los mineros reciben automáticamente una cantidad de dinero determinada por el sistema. La forma en que se lleva a cabo esto es en el bloque se realiza una transacción a favor del minero. Entonces, si consigue colocar este bloque en la cadena, esta transacción será efectiva y por tanto recibirá una cantidad. En este sistema se basan las monedas como Bitcoin, Ethereum, de las que estamos oyendo hablar tanto estos días.